El espíritu del hogar. Capítulo 7. Al espíritu del hogar, se le ha dado poca consideración de parte de los individuos, como un ente viviente, respirante, con una conciencia y una evolución propias, que son controladas y afectadas por las corrientes de vida que moran dentro del aura de ese espíritu elemental. Como fácilmente entienden, las fuerzas de los 4 elementos en el cuerpo son impresionables y asumen las cualidades y características que la energía ha vertido a través de ellos en sucesivas encarnaciones. El espíritu del hogar es de esta misma raza elemental y también está sujeto a las calificaciones de las corrientes de vida y la efusión del aliento de los individuos que moran en él. Cuando en la mente del hombre se forma la idea o modelo, o proyecto, o plan detallado de la habitación más sencilla, en ese momento, el divino poder que dio la idea al hombre, atrae un espíritu elemental, para que sea la presencia guardiana y protectora de esa manifestación. De hecho, toda forma manifiesta, tiene tal guardia elemental invisible, desde la piedra más pequeña, hasta el castillo más grande. Cuando el hogar es materializado, y atraído a la forma visible, ese espíritu elemental lo protege. Y así, como el cuerpo causal de una nueva clase de espíritu, no contiene ningún color, así es este espíritu elemental, sin ninguna calificación de imperfección, pero es un ser vibrante, pulsando más o menos, ante la clemencia de las corrientes de vida, que habitarán el hogar y gobernarán el campo de fuerza a su alrededor, que es, en verdad, el cuerpo del espíritu elemental. Mirando, las grandes extensiones de modestas casas pequeñas, aún sin ser habitadas, a medida que caminamos las calles de sus ciudades, y mientras que los espíritus elementales nos saludan con su manera gentil, nosotros solo podemos desear que el futuro de todos ellos sea feliz y armonioso. Naturalmente, que en la contabilidad final será así, pero estas presencias guardianas elementales esperan la entrada de una familia al hogar, con la misma anticipación que los individuos esperan el nacimiento de un niño, o a un nuevo miembro de la familia, a quien nadie ha visto u oído. En Europa, particularmente, donde los castillos y fincas feudales de gran belleza han perdurado a través de los siglos, y donde los frondosos brazos de los espíritus guardianes elementales se extienden lejos, a través de la campiña, encontramos a esos espíritus, pesadamente saturados, con las cualidades y características de las familias, que han exhalado sus conciencias, encarnación tras encarnación. Y los registros etéricos, dentro de estos grandes divas elementales, encargados de estas exquisitas residencias, están malamente señalados, con los registros de seres humanos, quienes estuvieron totalmente inconscientes del hecho, de que ellos estaban escribiendo sus historias, sobre el cuerpo de un ser viviente. Cuando Dios le ha dado al hombre tal belleza y protección, parece difícil entender cómo las fuerzas de los 4 elementos, a través del fiat del Padre, deben soportar el peso de la iniquidad del hombre, tanto tiempo y tan silenciosamente. Cuando un hogar ha caído en la disolución y es recuperado y embellecido, el espíritu de ese hogar llega a estar muy agradecido y feliz, debido a los registros internos de esa belleza expresada, y el espíritu de ese hogar, a su vez, vierte una bendición sobre las corrientes de vida, que han hecho posible esa belleza y perfección. Los individuos deben darse cuenta que el espíritu del hogar es un ser consciente, y que demandará de la energía de vida de los individuos, al igual que lo hacen las demás personalidades. Esta gran presencia guardiana debe estar bajo la inteligente dirección del ser divino, de aquellos comprometidos en las búsquedas espirituales, pero teniendo un cierto reconocimiento y efusión de fuerza, para mantenerlo en orden divino. No se le debe permitir que se convierta en una actividad vampira, que succione la sangre de vida, y el tiempo, y atención del individuo, porque antes que nada, eso pertenece a Dios. El espíritu del hogar, siendo una forma elemental y foco de luz, debe estar siempre bajo la inteligente dirección de la llama triple de la presencia de los maestros,
que siempre les dice a la humanidad, a la hueste angélica, y a los espíritus elementales, yo soy, el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses ante mí. Cuando la gran radiación envolvente, del espíritu del hogar, siente la felicidad y alegría, mientras fluyen las corrientes de belleza, a través del mismo, intentará hacer las mismas demandas sobre la corriente de vida, como cualquier individuo, al que se le haya dado una indebida parte de atención. Cualquier hombre, que ponga una persona, lugar, condición o cosa, antes que el tiempo íntegro a Dios, debe llegar de nuevo al entendimiento, de que la adoración al poder divino, colmará el hogar con gran perfección, cultivará amigos, maestros ascendidos, para llenar cada requerimiento, y encontrará la vida de todos los conectados con el hogar, con la conciencia espiritual de la paz. La precipitación. Capítulo 8. La conciencia, que un hombre usa, cuando crea, determina la manifestación y precipitación, que resultan de las causas creativas establecidas, en los mundos de pensamiento y sentimiento. La conciencia maestra ascendida, crea conforme a su clase, en belleza y perfección, y la conciencia humana, crea de igual manera, de acuerdo con la cualidad general de la conciencia individual, usando la divina energía. En vista, de que la cualidad de la manifestación, depende del instrumento usado, aún en la vida diaria, la cualidad de la manifestación, atraída desde la conciencia mundial, también depende del estado de conciencia, del individuo que está creando. Cuando un individuo, elige entrar en el mundo del fuego creador, y conscientemente, toma la responsabilidad de poner en acción ciertas causas, que producirán efectos, el estado de su ser, sus procesos de pensamiento y sentimiento, su conglomerada conciencia, consciente e inconsciente, influye sobre la forma manifiesta. En la octava de los maestros ascendidos, como en la octava humana, la creación tiene lugar en el instante que la energía de la corriente de vida es puesta en movimiento, en pensamiento y sentimiento. Esa es una ley indisputable e irrevocable. El medio ambiente, y la atmósfera personal circundante de un individuo, la forma y naturaleza, y expresiones de sus vehículos, la manera en la cual vive, son todas expresiones de su conciencia individual, manifestadas principalmente, a través de sus procesos creativos inconscientes. El entorno, los vehículos, etc., del maestro ascendido, son similares a manifestaciones, del uso apropiado de la energía de la deidad, liberadas a través del pensamiento y sentimiento controlados, debido a que existe solo una ley, gobernando toda vida, sin patrones distintos, ni separados de la ley, que gobierna a los seres ascendidos y no ascendidos. Considerando la conciencia, como un instrumento de fuego creador, verían la importancia del estado de vuestro ser, cuando están intentando la creación y precipitación conscientes, porque el curso natural de la acción vibratoria del ser, sea sombreado por la duda, miedo e incertidumbre, o afectado con ira e impaciencia, entra la energía con la cual estén creando la forma y la manifestación, y ellas llevan el color, tono y cualidad del estado de vuestro ser, durante el tiempo de la creación. El secreto de la victoria de Jesús, fue que él, no trabajaba con la conciencia humana, como su instrumento de creación, que consiste en parte verdad, y en parte falacia, sino con la conciencia maestra ascendida, o con la conciencia de Dios, la presencia, yo soy, que ni reconoce ni acepta imperfección. La expresión manifiesta, de la conciencia maestra ascendida, así usada por Jesús, fue una perfecta expresión sin defectos, como era la conciencia desde la cual surgió. La suma y sustancia, de esta verdad, es que para crear como Dios crea, deben aquietarse, y elevarse hasta un estado de conciencia, que sea uno con la de la hueste ascendida, hasta que el propio ser, esté impregnado del conocimiento, la creencia y la realización activa, de que no existe poder opuesto a Dios, de que la manifestación, debe proceder de la causa cósmica, y de que no son un individuo separado de Dios intentando atraer, mediante la voluntad humana, algo desde lo cósmico. Sino que ustedes, son el mismo gran creador, calmo, sereno,
desapasionado, victorioso, sin nada que superar y meramente por el gozo de la creación, invocando los rayos de luz, aglutinando los electrones y precipitando la divina manifestación. En el ministerio de Jesús, todas sus sanaciones fueron logradas mediante el uso constante de la conciencia crística ascendida. Él no permitió que su corriente de vida descendiera a la conciencia humana, que reconoce la debilidad, porque si él hubiese descendido en pensamiento y sentimiento, aceptándola como algo a ser superado, él mismo se hubiese separado de Dios, quien, como hemos dicho, no reconoce la imperfección. Me gustaría explicarles la importancia del ser no ascendido, que coopera conscientemente con el cumplimiento del plan divino. Cualquier comunidad espiritual o desarrollo internacional, a lo largo de una línea constructiva, ya está concluida en la mente de Dios. Luego es bajada al plano etérico. Esto explica por qué los profetas, visionarios, poetas o reformistas fuera de época ven un plan concluido, mucho antes de que éste se haya desarrollado, en la octava física. Luego, inspirados por su visión, ellos tratan de transmitir su sabiduría a las mentes de los hombres, y de hacer prácticas las ideas que han atestiguado. Antes de que la semilla sea plantada, para un árbol de roble, el patrón etérico del roble, ya está estampado en la atmósfera, pero este no llega a ser una realidad, hasta que el átomo físico sea establecido en la sustancia de los elementos, que componen el mundo de la manifestación física. Aquí hay una explicación práctica de un decreto. Tomemos por ejemplo, un hogar. El patrón etérico para ese hogar está terminado. Está pulsando como una realidad, pero el átomo permanente debe ser establecido en el mundo físico, a fin de atraer ese patrón etérico dentro de la sustancia atómica, justamente como la semilla, tiene que ser plantada, a fin de asegurar el crecimiento del roble. Dentro del átomo permanente, es sostenida la idea, mediante la representación de la forma terminada. Cuando éste comienza a pulsar y a expandirse, este átomo permanente atrae a su alrededor los elementos del mundo físico, hasta que tiene lugar la manifestación. Ustedes pueden ver esto expresado en el hecho de que el átomo permanente es la primera expresión en el cuerpo del niño, y toma 9 meses, para que ese átomo atraiga alrededor de sí mismo la sustancia de la forma carnal. El átomo físico permanente es triple, proyectado desde la frente, dorado, desde la garganta, azul, y desde el corazón, rosa, y a medida que los poderosos decretos entran en ese átomo, debería tener lugar la inmediata expresión de la manifestación cumplimentada. Los elementos del agua, aire, fuego y tierra, de inmediato responden al decreto del Creador, y de acuerdo con la intensidad del poder liberado, vuestra manifestación es producida rápidamente o de otro modo. Los seres no ascendidos, que forman los conductores, a través de los cuales los átomos físicos pueden ser proyectados al mundo de la materia, y que forman los conductores, conscientes conocedores del plan divino, son invalorables. Imaginar un hogar significa concentrar vuestra energía, pensamiento e imaginación sobre la forma mental de ese hogar, atrayendo la luz desde la presencia, que es la sustancia, hacia dentro de esa forma, y haciendo una pulsación cósmica de ese hogar sobre la propiedad en donde se manifestará. Cuando tienen un patrón etérico, éste se convierte en un magneto, para atraer el material físico requerido, para su aparición en lo externo. Dentro de este patrón etérico, hay una llama que pulsa constantemente, y como su aplicación constante y dinámica, atrae este patrón etérico hacia el mundo físico, se abrirán los medios y las formas, para la unión de la sustancia física, sobre su fino contorno. La iluminación de la conciencia externa, el conocimiento, que llega a la mente del propósito detrás de todos los rituales, de todos los decretos, de toda actividad que tiene lugar, que capacita al individuo, así como también a los grupos colectivos, a unirse felizmente en el ceremonial requerido, para magnetizar los regalos de la divinidad.
donde no hay iluminación, existe energía renuente, hay servicio obligado, hay servicio que viene a través del miedo y la superstición. Esto no será más. En la nueva era y edad, bajo la dirección del Maestro Ascendido, Saint Germain, es el fiat de la ley cósmica que el hombre sabrá, por qué debe purificar sus cuerpos físico, mental, emocional y etérico, y por qué propósito debe permanecer armonioso. Luego habrá una amorosa cooperación, de parte del aspirante. Es a través de la actividad de nuestro amado, el Morya, que estamos intentando dar la razón de este esfuerzo, a la conciencia externa de la humanidad.